Ahora, este lunes de feriado. Bueno, vamos a comenzar con el anuncio que hizo el presidente durante el fin de semana sobre los últimos cambios que se vienen en el Gabinete Nacional. Recordemos que hay dos funcionarios que van a dejar sus cargos porque fueron electos diputado y senadora nacional. Estamos hablando del ministro de Defensa, Luis Petri, que fue electo diputado nacional por la provincia de Mendoza, y Patricia Bullrich, que fue electa senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires, ambos de La Libertad Avanza. Y ahí estamos viendo las caras de los reemplazantes de Petri y de la ministra Bullrich. El caso que estás viendo ahí es el teniente general Presti, Carlos Alberto Presti, que es actualmente el jefe del Estado Mayor General del Ejército y que va a ser el primer militar en ocupar el cargo de ministro de Defensa, como un militar a cargo del Ministerio de Defensa, desde el regreso a la democracia. Desde el regreso a la democracia habían sido siempre civiles y esto precisamente tenía que ver con que la conducción precisamente de las Fuerzas Armadas esté en manos de un civil para evitar cualquier tipo de precisamente gestos independientes, ¿no? de las tres Fuerzas Armadas. Y este es un cambio político profundo que quiere hacer Milei, demostrar que las Fuerzas Armadas ya son democráticas y se pueden autogobernar desde las mismas fuerzas, con alguien de las mismas fuerzas. Ayer en el comunicado que presentó la Casa Rosada, hablando precisamente de Presti, señaló que por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango de su escalafón estará al frente del ministerio que está encargado en la Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas. Ahí está el comunicado que difundió la oficina del presidente, y dice: inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados. O sea, hay una mentada decisión política de convertir precisamente la decisión, la designación de un militar a cargo del Ministerio de Defensa, precisamente como un gesto político hacia los integrantes de las Fuerzas Armadas. De hecho, los organismos de derechos humanos poco dicen de Presti porque él ingresó a formarse en la carrera militar en el año 84, o sea, ya en democracia, no tiene un historial, además por su edad, por supuesto, de actuación durante la última dictadura militar. Eso marca también que esa hacia abajo de todo el escalafón ya son todos, la mayoría, salvo los que están a punto de retirarse, formados en democracia, que eso es una gran novedad, precisamente por efecto del paso del tiempo, no hay ninguna virtud política en esto, pero lo que le reprochan a Presti sí es nunca haber sido enfático acerca de una condena explícita hacia el terrorismo de Estado. Y de hecho, lo que mencionan, que no tiene que ver con él, sino con el historial de su padre. Claramente un hijo no es responsable por los actos de su padre, pero el gran problema es si dijo o no dijo algo sobre lo que fue su actuación en la última dictadura militar. Carlos Roque Presti, ¿no? Estamos hablando de que él es Carlos Alberto Carlos Roque Presti, falleció impune, pero estaba imputado por delitos de lesa humanidad cometidos en el Regimiento Séptimo de La Plata, que tenía a cargo 3 centros de detención clandestina de la última dictadura militar. Por eso estaba imputado, estaba en proceso para ser juzgado y falleció en ese proceso. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tiene él para decir tanto sobre el terrorismo de Estado y en particular sobre su padre? Hasta ahora no se le conocen declaraciones públicas. Probablemente ahora que va a ocupar un cargo político se vea obligado a hacerlo. Y la otra figura que a partir del 10 de diciembre va a llegar como ministra al Gabinete Nacional es alguien que ya es parte del gabinete, porque es la virtual viceministra de Seguridad de la Nación. Estamos hablando de Alejandra Monteoliva. Alejandra Monteoliva, que es una licenciada en Ciencias Políticas, que se ha especializado en seguridad. Ahí la estás viendo a la izquierda de la ministra Patricia Bullrich. Ella comienza a hacer una carrera como especialista en materia de seguridad en Colombia, asesorando a distintas organizaciones de seguridad colombianas
entre ellas a la Policía Nacional de Colombia, y después en el 2012 fue designada ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba en el gobierno de la Sota. Duró solamente un año en el cargo. Se acordarán, hubo a fines de 2013 un acuartelamiento de la policía cordobesa por reclamo de salarios, y en ese momento Monteoliva terminó siendo el fusible que explotó en el contexto de esa protesta. Y después, en el 2015, Patricia Bullrich la llevó a trabajar al Ministerio de Seguridad de la Nación cuando fue designada ministra de Seguridad por Mauricio Macri, y estuvo a cargo del Sistema de Información Criminal del Ministerio de Seguridad. Y después, precisamente desde diciembre de 2023, ocupa lo que sería esta suerte de viceministerio, ¿no? Secretaria de Seguridad Nacional, y que tuvo un rol muy importante, y esto es lo que destacó Milei en el plan Bandera, ¿no? El plan para combatir lo que llama el gobierno el narcoterrorismo en la ciudad de Rosario y alrededores. Y esto también es lo que destacó en el comunicado de la Casa Rosada. Monteoliva ha sido una pieza fundamental de la doctrina Bullrich, que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina. Y ese mismo comunicado finalizaba diciendo que la Argentina potencia que todos soñamos y que los argentinos ratificaron en las urnas el pasado 26 de octubre, requiere unas fuerzas de seguridad y fuerzas armadas firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos en sus respectivas áreas. Esto es lo que difundió el presidente de la Nación. Y también la pregunta era, bueno, ¿por qué ahora? Falta todavía para el 10 de diciembre, estamos hablando de que falta casi un mes, pero evidentemente había tantos rumores y tanta publicación de otros nombres que circulaban también, además de estos dos, de Monteoliva y de Presti, en los medios, que el gobierno también decidió acelerar los nombramientos, que van a hacerse efectivos a partir del 10 de diciembre, también tal vez para cortar con esas especulaciones, que de hecho, cuando uno escucha a funcionarios salientes, uno se da cuenta que evidentemente cada vez que se publica algo y que genera presión y ruido en el gabinete, desordena la conducción. Y de hecho de esto habló el ya saliente ex jefe de gabinete, Guillermo Franco, durante el fin de semana, que habló sobre su salida y qué fue lo que lo motivó a irse. Y habló específicamente también de lo que él entendía como operaciones de desgaste. Bueno, operaciones de desgaste también venía habiendo sobre los eventuales sucesores de Bullrich y de Petri, y evidentemente el gobierno quiso evitar que se desgasten estas nuevas figuras. Vamos a escuchar a Guillermo Franco precisamente hablando sobre su salida del gobierno y también sobre el desgaste que representa para un funcionario estar leyendo todos los días en la prensa quién puede eventualmente ser su reemplazante cuando todavía está en el cargo. Me imaginé que el presidente tenía que tomar una determinación sobre esto y que le estaba contando, porque él conmigo tiene una relación de muchos años y de amistad. Entonces, y se ve que él ha tenido presiones de distintos tipos por el tema de la conformación de su gabinete, y él lo dijo públicamente, que iba a hacer todo lo que fuera necesario para tener un gabinete que pudiera estar coordinado y trabajar en conjunto. Entonces yo fui y le dije, presidente, tiene mi renuncia a disposición. No quiero ser un estorbo para la recomposición del gabinete. Él me lo agradeció y ahí presenté mi renuncia. ¿Fue en buenos términos su salida? Sí, absolutamente. Sí, yo no lo he vuelto a ver al presidente, seguramente lo veré próximamente, porque yo tengo una muy buena relación personal con él. Bueno, ahí estaba la parte de la explicación de Guillermo Franco sobre cómo fue su salida. Recordemos entonces las últimas dos designaciones, Monteoliva y Presti, en seguridad y en defensa, van a asumir a partir del 10 de diciembre cuando Bullrich y el ministro Petri pasen al Senado y a la Cámara de Diputados de la Nación.